un gusto poder compartir la palabra del Señor. Y pues, aunque ya le dieron la bienvenida, pero Rogelio, qué bueno verte aquí. Rogelio y su esposita. Rogelio es un antiguo amigo y compañero de aquí hace muchos años en el seminario, compartimos aula. Y pues qué bueno verle aquí, a Rogelio y a su esposa. Una bendición. Bien, como dijo aquel, a lo que vinimos. Muy bien, a lo que vinimos. Hoy vamos a compartir Juan capítulo 12, de los versículos 20 al 43. Es un poco extenso, pero vamos a ver poco a poco lo que nos quiere decir la palabra del Señor hoy. Y a esta porción de la palabra del Señor la titulé Dos perspectivas diferentes. ¿Por qué dos perspectivas diferentes? Porque vamos a ver más adelante una misma frase, una misma expresión tiene significado diferente para dos grupos, para el Señor y para los judíos. Y esto pasa a veces, y estaba pensando cómo hacer esta introducción. Esto es común en el matrimonio especialmente, en otras cosas, pero yo quise poner esto en el matrimonio porque a veces una palabra, un gesto, algo que uno dice, la otra persona lo entiende diferente. Y a partir de ahí, pues comienzan los problemas a veces, ¿verdad? Surgen situaciones en donde la otra persona entendió de una manera diferente lo que uno dijo o el gesto que uno hizo. Y tal vez el que lo hizo no tuvo esa intención. A eso me refiero con dos perspectivas diferentes, ¿no? Y eso vamos a ver ahora. Quiero leer ese pasaje y después vamos a ir viendo partes por partes. Juan capítulo 12 del 20 al 43. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estoy leyendo Reina Valera 1995, por aquello que no coincida con la traducción que normalmente se usa aquí, que puede ser la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Así que ahí me siguen. Reitero, había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de esto, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Padre, en esta noche te doy gracias por este momento, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Háblanos a todos nosotros y que podamos ponerla por obra, que es lo más importante, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada familia en este lugar. Bendícelos grandemente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comienza este pasaje en los versos 20 al 22 con la mención de unos griegos, dos griegos, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Recordemos el contexto, que ya estamos cerca de la Pascua. Ya es prácticamente la última semana de Jesús. E iban a adorar a la fiesta al templo de Jerusalén. Y estos de alguna manera se enteraron de Jesús. No sabemos cómo. Lo cierto es que tenían la intención de hablar con el Señor Jesucristo. Eran peregrinos, tal vez temerosos de Dios, al estilo de Cornelio o al estilo del centurión que pidió al Señor Jesús que sanara a su siervo, aunque no necesariamente convertidos al judaísmo. Y querían conocer a Jesús. Se lo dicen a Felipe. ¿Y por qué a Felipe? Bueno, porque Felipe es un nombre griego. Uno de los dos únicos discípulos que tiene un nombre griego, tanto Felipe como Andrés. Y por esa razón seguramente estos griegos se acercan a Felipe y le dicen: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe, en vez de ir a preguntarle al Señor, busca otra persona para que le diga a Andrés, para que Andrés, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, ambos deciden ir donde Jesús. Pero como siempre hemos visto en los evangelios, especialmente aquí en este evangelio, a cada pregunta que le hacen a Jesús, uno esperaría que el Señor responda a la pregunta, pero Él responde con otra pregunta o de otra forma, ¿no? ¿Y por qué esa actitud de Felipe y Andrés de preguntarle al Señor Jesucristo de que si quería, unos griegos lo estaban buscando y querían hablar con Él? Pues tal vez porque no sabían si Jesús quería hablar con ellos, porque en otra ocasión, ahí en Mateo 15, capítulo 24 específicamente, cuando Jesús sale de las fronteras, se va al norte, y una mujer sale al encuentro del Señor Jesucristo, una mujer sirofenicia. Pide hablar con Él, que le sane una hija, y el Señor dice estas palabras: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces es posible que esto sea la razón por la cual ellos dudaron de que el Señor quería hablar con los griegos. Bueno, pero lejos de esto, o aparte de esto, no sabemos esto y no sabemos, y el texto no nos informa si es que lograron hablar con el Señor. Pero aquí, desde mi punto de vista, aquí se insinúa por primera vez que el evangelio va a llegar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Ellos vienen a ser como los representantes de los gentiles, a quienes posteriormente, por la predicación del evangelio, mandato del Señor, ahí en Mateo capítulo 28, ellos van a escuchar el mensaje del evangelio. Gracias al Señor, y esta es una aplicación sobre la marcha, gracias al Señor, y ustedes y yo somos beneficiarios de eso, porque ahora ya no es necesario buscar intermediarios para llegar al Señor Jesucristo. Hoy predicamos, enseñamos, testificamos de diferentes formas. La iglesia sale a las calles a mostrar compasión por las personas que necesitan. Es una manera también de dar testimonio. Predicamos también hablando del Señor Jesucristo a las personas, conocidos, amigos, etcétera, etcétera. Y ya esas personas, los que creen, ya no tienen que buscar un intermediario para hablar con el Señor o para acercarse con el Señor, porque ahora, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues ahora, hermanos, tenemos libre acceso
al trono de la gracia. Los versículos 23 y 24 dicen, Jesús le respondió ante la pregunta, ¿no? Ante la pregunta de los griegos que querían ver a Jesús, la respuesta del Señor. Vean la respuesta. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí es donde hay dos perspectivas diferentes frente a lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entiende que a la pregunta de estos griegos, que eso marca su tiempo, el momento decisivo. Mi hora ha llegado. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque los judíos entendían bien a qué se refería con el Hijo del Hombre. Pero antes de esto, el Señor, a través de la analogía del grano de trigo, les va a decir a ellos la forma, cómo va a suceder esto, de que el momento ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es a través de la muerte. La vida fructífera, así como el grano de trigo tiene que morir para que dé fruto, la vida fructífera se genera a través de la muerte. Y este principio va a ser válido también para los discípulos cuando ellos después tienen que predicar. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva con respecto a esto? Con respecto a lo que el Señor Jesucristo dijo, de que el Hijo del Hombre, llegó el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué entendían los judíos con esto? Bueno, para los judíos el Hijo del Hombre era el conquistador invencible enviado por Dios. Así que Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Más o menos entonces los oyentes, los judíos, entenderían, sí, ya es hora de que el campeón de Israel se levante y se cubra de gloria. Esto en el Salmo 89, 3 y 4, en Daniel capítulo 2 y especialmente el capítulo 7 de Daniel, donde se presenta la visión de los imperios representado por unas bestias, por unos monstruos, ¿no? No tiene que ver nada con el monstruo al cual algunos son aficionados, ¿no? También va a ser destruido. Bueno, hermanos, ¿cuánto dicen amén? Bueno, se me sale a veces lo del otro lado, ¿verdad? Bueno, en contraste con esas imágenes que presenta Daniel, Daniel presenta después a uno como un hijo de hombre y cuyo reino no va a tener fin. Ellos tenían esa imagen del Hijo del Hombre. Recordemos que la semana pasada fue Andrés, ¿verdad?, que predicó. Andrés predicó sobre la entrada triunfal y lo aclamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. El pueblo estaba convencido de que él era el Mesías. Él era el que iba a llevar adelante al pueblo hacia la victoria sobre sus opresores. Entonces aquí cuando el Señor dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, ellos entendieron justamente eso, la euforia por la entrada de Jesús a Jerusalén, como el Hijo de David, como el Mesías, estaba fresco en la mente de ellos, y cuando el Señor Jesús dice esto, este es el momento en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, ahora sí, entonces ellos dijeron, ya es el momento, ahora sí. Eso es lo que ellos entendieron. Ese paladín, ese campeón que nos va a librar y nos va a llevar al lugar que corresponde a nosotros como cabeza y todos los demás subyugados. Pero Jesús tenía otra cosa en mente. Para Jesús, el ser glorificado era ser crucificado. Era el camino a la cruz. Jesús se refería a una conquista, pero no a una conquista militar, política, sino a una conquista a través de la cruz. Dos perspectivas diferentes sobre una frase, sobre algo que se dijo. Entonces, esa era la perspectiva que tenía el Señor Jesucristo, diferente a la que el pueblo
tenía en ese momento. Dos preguntas de reflexión con respecto a esto para ir avanzando. Primeramente, ¿cuál es la perspectiva que tienen las personas hoy sobre Jesús? ¿Qué piensa el mundo, la gente sobre Jesús? Hay muchas perspectivas. Jesús fue simplemente un hombre, un gran profeta. Otras religiones lo ven como un gran profeta, como un hombre modelo, como un ejemplo a seguir, pero no es Dios, ¿verdad? Tenemos personas que ven a Jesús como un luchador social. De hecho, hubo una teología llamada Teología de la Liberación que veía a Jesús como el libertador, políticamente hablando, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan las personas sobre Jesús? ¿Quién es Jesús? Inclusive, la otra pregunta de reflexión: ¿cuál es la perspectiva que tiene la iglesia actual sobre Jesús? Lamentablemente, pues, pocas iglesias, y creo que esta está en esas pocas iglesias, gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios es la que manda, es una iglesia cristocéntrica, pero muchas iglesias han sucumbido a muchas tentaciones de corrientes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y menos con el Señor Jesucristo. Tenemos iglesias inclusivas, tenemos iglesias, donde lamentablemente pues se acepta que los pastores se casen entre ellos, entre pareja del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. El matrimonio entre personas del mismo sexo si es aceptado. Perspectivas humanistas hoy surgen, y no estoy en contra, porque si hay alguno aquí, pues qué bendición, pero que el Señor los bendiga, ¿no? Surgen mucho los coaching, ¿no? Ahora están de moda los coaching, ¿verdad? En donde el énfasis es: usted puede. Si usted lo piensa, usted lo va a lograr. A Cristo lo sacan de la ecuación. Y usted ahora es el centro. Usted pensando de esta forma, actuando de esta forma, usted lo va a lograr. ¿Dónde está Cristo allí? ¿No? Entonces, dos preguntas de reflexión. La primera es: ¿qué piensa la gente acerca de Cristo? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ellos acerca de Cristo? Y la segunda, hermanos, ¿cuál es la perspectiva que la iglesia tiene de Cristo? La perspectiva nuestra, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Y en el desarrollo hasta el final de este libro que estamos estudiando, Juan, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías, y todo esto para que se cumpla el propósito del libro, para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida eterna. Seguimos. Del versículo 25 al 26, aquí hay dos maneras excluyentes de vivir, mutuamente de vivir. Dice los versículos 25 al 26: el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Aquí hay dos formas o dos maneras mutuamente excluyentes de vivir. La primera, vivir para uno mismo, y eso trae como consecuencia la perdición. Y la otra, vivir para Dios y los demás, trae como consecuencia la vida eterna. En otros pasajes, el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 10:39, en el contexto cuando el Señor Jesucristo está hablando a causa de que Jesús es causa de división, dice lo mismo. Y en Marcos capítulo 8, cuando está hablando anunciando su muerte, Él habla: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, esto no se trata de una negación como un fin en sí mismo, tal como los monjes tibetanos o como algunos cristianos anacoretas de los siglos anteriores, que se encerraban, se iban, se apartaban para vivir lejos de la mundanalidad, tanto del mundo como la iglesia. No, aquí se trata de otra cosa. La motivación para vivir de acuerdo a Dios
o para Dios es el compromiso de servicio primeramente a Jesús y al prójimo, de seguirlo como discípulo en su camino de entrega. Y la recompensa prometida es compartir su destino y ser honrado por el Padre. No se trata simplemente de un fin en sí mismo, el apartarme, el vivir para Dios y lo demás no me importa. No, se trata de sí vivir para Dios, pero como un compromiso de vivir para Él y de servicio al prójimo. La famosa frase que muchos repiten, y es cierto, ¿sí? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tiene razón. Claro que tiene razón. Muy bien. Ahora bien, este servicio, para finalizar este pedacito, excluye, no tiene que ver nada con el honor que uno puede recibir por parte de otros. Aunque tengo que tratarlo después, pero en el 12:43 vean lo que dice. Dice, voy a leer del 42. A pesar de esto, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mi compromiso con Dios, el servir a Dios, excluye toda honra que uno pueda recibir de los hombres. Estamos para servir al Señor, somos siervos y lo que hacemos es para su honra y su gloria. Ahora, si lo hacemos bien, no es por nosotros mismos, sino porque es Dios quien nos ha capacitado con talentos, con dones, con habilidades que no son nuestras, sino que Él nos ha dado para que Él sea honrado y glorificado. Así que, hermanos, se excluye toda honra que podamos nosotros recibir de la gente. Versículo 27 al 30. Este pasaje es duro porque también en otros contextos de los sinópticos el Señor dice otras cosas. Dice, ahora está atribulada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En Juan es la única vez que vemos esta frase, esta expresión del Señor Jesucristo. En los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ahí lo menciona en Getsemaní. Marcos menciona algo muy interesante. Él dice, angustiada está mi alma hasta la muerte. Esa angustia que el Señor Jesús sentía, decir que mi alma está angustiada hasta la muerte, pues es bastante. Todos nos hemos angustiado alguna vez, pero hasta este punto. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía, sabía lo que iba. Su hora había llegado para ser glorificado y ya hemos visto que eso significa la cruz. Y no era sencillo lo que iba a pasar. Uno cuando ve reacciones de las personas sentenciadas a muerte y que se acerca su día, es terrible, es duro, se desesperan, comienzan a tener miedo, pavor ante la muerte. El Señor Jesús expresa, según Marcos, una angustia hasta la muerte. Y Lucas es el que menciona esto cuando dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué tanto de presión podía tener el Señor Jesucristo o experimentar el Hijo de Dios en ese momento, a tal punto que su sudor eran como gotas de sangre? Terrible. Ningún ser humano ha experimentado esto. Y el Señor Jesucristo lo dice aquí. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice
aquí en Juan, ¿y qué diré? Una manera retórica de preguntar donde la respuesta es obvia. Dice, Padre, sálvame de esta hora. Él dice, ¿acaso voy a decir al Padre que me salve de esta hora? No. ¿Por qué? Pero para esto he llegado a esta hora. A pesar de la angustia interior, prima su obediencia a la misión que el Padre le ha encomendado. Y en Juan, como hemos visto a través de estos estudios de Andrés, de Checho y de Karina, hemos visto cómo él está sujeto al Padre y ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y a pesar de la angustia que le provoca lo que viene, él decide obedecer al Padre, cumplir la misión que él le ha encomendado. De por sí, ese siempre ha sido su estilo de vida. En lugar de pedir ser librado, ora para que el Padre glorifique su nombre. La voz del cielo que se escucha afirma que su petición ha sido respondida. En el Verbo encarnado, en Jesucristo, el Padre ya ha sido glorificado en él. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, Dios habitando en medio de su pueblo en la persona de Jesucristo. Pero también va a ser glorificado en la cruz, en la resurrección y en su ascensión. Esa voz del cielo era señal no para Jesús, sino para ellos. ¿Se acuerdan el capítulo anterior con Lázaro? Cuando él ora no para él, porque él sabe que su Padre lo escucha, sino ora por causa de los demás. Pero a pesar de esto, y vemos también, hemos visto a través de este estudio de Juan, la necedad y la dureza de corazón de las personas. Dios, a través de Cristo, ha hablado de diferentes maneras. En la persona de Jesucristo, es el Logos, es el Verbo, es la expresión de Dios, quien expresa la voluntad de Dios, pero también por sus obras. Ha hecho muchas obras, ha hecho muchos milagros ante los ojos de ellos, pero ellos no han querido entender, no han querido creer, no entienden, ni aunque Dios les hable desde el cielo y no reconocen su voz. Triste realidad de estas personas que no es que no estaba demostrado que Él era Dios, que Él era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, sino que no querían. Cada vez que Dios le hablaba, endurecían más su corazón. Y aquí me vienen otras preguntas de reflexión también para nosotros. Primeramente, ¿qué es lo que prima en nosotros para nuestro estilo de vida? ¿Hacer la voluntad de Dios o cumplir mi voluntad? ¿Qué es lo que está primando en la iglesia del Señor? Y no lo digo por ustedes, porque ustedes sí cumplen la voluntad del Señor. Lo digo por otras iglesias, ¿no? Lo digo por otros. ¿Qué es lo que prima en nosotros para nuestro estilo de vida, para vivir de acuerdo al Señor? ¿Mis derechos? ¿Mis privilegios? ¿Mis caprichos? ¿O hacer la voluntad de Dios? Mi oración, mi petición es que prime siempre en nosotros, y me incluyo aquí, para vivir de acuerdo a su voluntad. Y la otra pregunta de reflexión sacada de esto es, ¿somos sensibles a la voz de Dios? ¿Estamos siendo sensibles a lo que Dios nos ha venido hablando? Tenemos hoy su palabra, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos circunstancias que nos pasan en la vida en donde uno dice, bueno, no, sí, la verdad es que ya Dios me ha hablado, pero otros, lejos de abrir su corazón y de ser sensibles ante la palabra de Dios, ante la voz del Espíritu Santo, ante el consejo de algún hermano o ante alguna cosa que le ha pasado en la vida, lejos de eso, endurecen su corazón. ¿Qué más se necesita para que la gente entienda que Dios les está hablando? ¿Qué más quiere la gente y la iglesia del Señor para abrir su corazón y escuchar la voz de Dios? Que el Señor nos ayude a no endurecer nuestros corazones, porque uno de los peligros, y hablo como una persona que nació, creció y se forma en una iglesia, o sea, toda una vida en los caminos del Señor, bueno, un tiempito ahí me aparté, pero digamos que ahí estuve ahí,
¿verdad? Hermanos, a veces eso no es ventaja. A veces no es ventaja. ¿Por qué? Porque estamos tan expuestos, señal de algo, que ya tengo que terminar, ¿no? Ok. A veces eso nos puede convertir, o sea, estamos tan expuestos que lo vemos como algo tan normal, de tal manera que nos endurecemos, lejos de ser sensibles. Gracias al Señor, que este servidor y sus hermanos, algunos Dios tuvo que tratar más duro que otros, pero ahí estamos, gracias a Dios. De alguna manera fuimos sensibles a la voz de Dios y hoy estamos en su servicio. Pero otros, uno ve que no. Y creo que les he contado varias veces esto, pero conozco amigos cuyos hijos, pastores, estoy hablando de pastores, cuyos hijos, Señor, unos están en la cárcel, otros están en otros caminos, alejados de Dios, y crecieron así, expuestos ante la palabra del Señor. Y uno dice, ¿qué pasó? Cuando yo estaba estábamos hablando de esto ante algunos pastores, me dice una hermana, Luque, ¿qué pasó? ¿Fallé yo como madre? ¿Fallamos como padres? Digo, no. A veces los hijos toman sus propias decisiones. A veces como Elí fallamos, sí. A veces como Samuel fallamos, porque Samuel también, ahí en 1 Samuel capítulo 8 vemos que cuando ya el pueblo vio que Samuel, el profeta, el juez, el sacerdote, ya estaba viejillo, el pueblo vio que sus hijos no seguían el ejemplo de Samuel y estaban casi igual o peor que los hijos de Elí, y por eso es que piden rey. ¿Ven? En ambos casos, hermanos, vean los resultados. Pero creo yo que esto es una decisión personal y cierro paréntesis. Versículos 31 al 36, voy rápido porque ya me han hablado 3 veces. Yo soy sensible a la voz de Dios. Dice, ahora es el juicio, de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Respondió la gente, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí también hay 2 perspectivas diferentes en relación al Mesías, al Cristo. La cruz aquí, signo de derrota para algunos, signo de victoria para otros. Jesús ha reconocido la llegada de su momento, de su hora, y ha declarado que la acepta, aún en medio de la angustia que esta muerte conlleva. Y de esa manera glorifica al Padre y se glorifica a sí mismo. Pero, ¿qué significa este pasaje? Bueno, primeramente, los versículos 31 y 32 explican esto. Denota en primer lugar el juicio de este mundo. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. La cruz viene a ser una declaración de juicio sobre la humanidad rebelde contra Dios, expresada en el rechazo a su enviado. ¿Por qué es tan duro el juicio para la gente que no cree? Gracias, José, que Dios te bendiga. Aquí. Porque no están rechazando a cualquier persona, están rechazando al Hijo de Dios.
Y si rechazan al Hijo de Dios, a fin de cuentas están rechazando al que lo envió. Es a Dios mismo a quien están rechazando. Pablo en Colosenses dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es Dios mismo. Su amor es tan grande que siendo Dios, según Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante, él se despoja de sí mismo. Se despoja y se hace como uno de nosotros, por amor a nosotros, para que la gente crea en él y de esa manera sea salvo y no sufra la condenación. Imagínense entonces ustedes el grado, la dimensión de la actitud, de la acción de la gente al rechazar a Jesucristo. Están rechazando al Hijo de Dios, a Dios mismo. Por eso que la cruz es una declaración de juicio sobre esta humanidad rebelde contra Dios, expresada en el rechazo a Jesucristo. Normalmente leemos capítulo 3 de Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero nos olvidamos de los versículos siguientes, especialmente el 18 y el 19, porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso es que es duro esta palabra, el juicio contra la humanidad. La cruz desnuda el tamaño del rechazo al Hijo, quien revela al Padre. Ahí en Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En segundo lugar, la hora de la cruz es la hora de la expulsión del príncipe de este mundo. Dice el texto, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz es un sitio, bueno, para algunos, de aparente derrota y vergüenza. Ahí marca el vencimiento del poder que opera en el orden que se revela contra el Creador, contra el príncipe de este mundo. La victoria sobre el maligno está en marcha. Ya parezco pentecostal hablando, ¿verdad? La victoria sobre el maligno está en marcha. ¿Cuánto dicen? No, falta decir eso nada más. Tremenda esa sierva. El príncipe del mundo que motiva a los que condenan a Jesús es juzgado en el mismo acto del Señor Jesús, sujetándose no a sus propios designios, no a su capricho, no a su voluntad, sino a los designios del Padre. Cuando yo estaba enseñando esto en una iglesia pentecostal, por cierto, me brinca un hermano por ahí, un pastor, me dice, hermano, pero hey, ¿cómo es esto? Si ya el príncipe de este mundo ya ha sido derrotado y todo esto, ¿y por qué sigue operando? ¿Por qué se manifiestan los demonios? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Bueno, digo, es que ya comenzó, ya se inauguró. Y el ejemplo que a mí me gusta más es, espero que sepan un poquito de historia, le dije a ellos, ¿verdad? Le dije, ustedes saben un poco de historia en la Segunda Guerra Mundial, el día D, ¿se acuerdan el día D? El día D es el desembarco de los aliados en las costas francesas en Normandía. Una vez ahí, ya se sabía que Alemania nazi estaba lista, ¿no? Porque una vez pisaron suelo europeo, ahí comenzó el avance incontenible hasta llegar a Berlín y derrotar a los nazis por el frente occidental, porque por el otro frente obviamente estaban los rusos también atacándolos. Entonces le dije, cuando Cristo vino, se inaugura el reino en la persona de él, el maligno es derrotado. Ese es el día D, pero va a llegar el momento, y todavía está en operación, pero ya está derrotado. Por la fe en Cristo Jesús ya está derrotado. De ahí que las señales que él hace de sanar enfermos, de liberar demonios, de resucitar muertos, etcétera, etcétera, es señal de que el poder del maligno ya ha sido derrotado. Y lo sigue haciendo. Tal vez no lo vemos mucho, pero sigue actuando, sigue operando el Señor.
Muy bien, entonces le dije, es lo mismo, es el día D. Llegará un momento cuando ya se venza definitivamente, y eso en su segunda venida. Y en tercer lugar, cuando Jesús se ha levantado, dice, atraerá a todos a sí mismo. Se refiere a ser crucificado. Ahí en 18:32 dice lo siguiente: dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, de la crucifixión. Pero también la cruz es parte de su proceso de exaltación en la resurrección y el retorno al Padre. Ahí en 17, versículos 1 y 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 5, está en la oración sacerdotal, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Como Mesías, como el Cristo crucificado y vindicado por el Padre, la humanidad ahora podrá acercarse a Él sin ningún problema, porque Él abre el camino que antes, por el pecado del hombre, el acceso había sido cerrado. Y ya, como en el capítulo 12, del 20 al 22, los griegos que buscan a Jesús van, preguntan a Felipe donde Andrés, para después llegar donde Jesús. Ahora ya no va a ser así, ahora el camino va a estar libre, el acceso va a estar libre para que las personas puedan llegar a Jesús. Muy bien, y para terminar, los versículos 37 al 43. La incredulidad de la gente. Dice el texto, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está hablando de Isaías capítulo 6. A pesar de esto, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos visto en estos estudios, reitero, cómo el Señor ha hecho muchas señales. El paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento, para algunos el mejor convertir el agua en vino, ¿no? Algunos. Y otros más. Era tal el nivel, el grado de dureza de corazón de esta gente con relación a Jesús, que tenían al frente al Mesías, no le creyeron, y el Señor dice, vean mis obras. Las obras estaban allí, les había mostrado. Para mí el mayor, Lázaro, después de 4 días, resucitado, o vuelto a la vida más bien, y nada. Por eso que el juicio de Dios va a ser duro contra ellos, porque las pruebas estaban allí y ellos no quisieron creer. No había resultados. Las obras que lo acreditaban como Mesías, ellos no la aceptaron. Y la cita de Isaías 53:1 identifica a Jesús como el siervo de Dios, rechazado por muchos, pero vindicado por Dios. Ahora bien, esta incapacidad de creer se explica citando Isaías 6:10. Son incapaces de ver y entender como resultado del juicio divino por sus pecados e idolatría. Ahora, no es que Dios endurezca su corazón, ciegue su vista, sino que ellos, el ser humano, por su misma condición, por su propia decisión, al no querer creer en Dios, a pesar de las cosas, obviamente como resultado natural, su corazón se endurece. Esto pasa como los hijos, para explicarlo rápidamente. Los que tienen hijos, a veces uno le dice a un hijo, a una hija, esto no,
Pero el hijo o la hija insiste. Otra vez, esto no, mire, por aquí no. Y el hijo y la hija insisten, e insisten, e insisten, hasta que llega un punto, y más si ya son mayores de edad, en donde uno dice, los padres, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Uno no quisiera que se den con un golpe contra la pared, pero es el proceso que a veces Dios tiene que usar para que ellos entiendan por cuenta propia. Lo mismo pasa aquí. Dios les ha hablado a través de las obras, a través de su palabra, a través del mismo Jesucristo encarnado, el Logos encarnado, el Verbo encarnado, y no han querido entender. Este es justamente el grado de dureza, de incredulidad a que ha llegado el pueblo. Juan, el evangelista, afirma que al hablar del siervo glorificado, rechazado, sufrente, expiando el pecado de la humanidad, entregado a la muerte, pero es exaltado por Dios. Y esto lo vio, dice Isaías, vio la gloria del Mesías crucificado. Ahora bien, hay algo triste aquí, porque a pesar de esto dice que algunos creyeron, pero creyeron en él, pero no lo confesaban, por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Y la razón, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No existe un creyente que no confiese a Jesús. Si alguien ya creyó, hermanos, pues una de las condiciones es que confiese a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No es lo que dice Pablo en Romanos. Si creyeres en tu corazón que el Señor levantó de los muertos, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces, al creer en Jesucristo, la persona que ha creído en Jesucristo, una de las condiciones, creo yo, es su confesión pública de que Jesús es su Señor. No debe haber lo que dice aquí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El discipulado cristiano es eso: creer en Cristo a pesar de las consecuencias, llevar mi fe hasta las últimas consecuencias. Eso es un discipulado radical, un discipulado hasta las últimas consecuencias, tal como lo dice en Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna, una iglesia atribulada, sufrida. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, fe, discipulado hasta las últimas consecuencias. Esto es el pasaje que me tocó hoy, amados hermanos, ver a Jesús, identificar el momento de que su hora ha llegado, que su momento ha llegado, y su momento para ser glorificado era la cruz. Ver cómo otros entendían de una manera diferente, ver cómo otros tenían un concepto de Mesías diferente al concepto que él tenía, al concepto que él iba a llevar a cabo. Que el Señor nos ayude a entender bien los designios de nuestro Señor, a hacer su voluntad, a obedecer y escuchar su voz tal como él lo hizo. Y bueno, me dio el privilegio, Andrés, en esta noche, para cerrar ya aquí, de oficiar la cena del Señor. Yo creo que esa era la señal, pim, pim, esa era la señal. Y yo sé que Andrés tiene su estilo, ¿no? Su estilo contemporáneo. Yo soy el estilo clásico, por decirlo de alguna manera. Así que, ya que me dio Andrés esta oportunidad, este privilegio, voy a hacerlo a este estilo. 1 Corintios 11.
1 Corintios 11, versículo 23. Es interesante que Pablo no estuvo con el Señor al estilo de los 12, pero su defensa ante los corintios era: yo sí vi al Señor, a mi estilo, pero lo vi. Y lo vio, tanto así que él recibió del Señor esta institución que también a los otros les había dado el Señor, la institución de la cena del Señor. Y él lo recibió directamente del Señor. Mientras pasan a los elementos, voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Gracias, Josué. Mientras ahí va repartiendo, tal vez Chris nos ayuda con una canción. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por ese cuerpo que hoy recordamos que fue crucificado en la cruz, fue entregado, molido por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por esa obra hecha a favor de nosotros.